Hola queridos estudiantes, ¿cómo están? Mi nombre es Valeria Fernández, soy una de las tutoras de Gramática de la Lengua Española 2. Les doy la bienvenida a esta segunda videoclase donde vamos a abordar un tema del módulo 2 y ese tema es tipos de oraciones, ¿sí? Un tema bastante extenso, un tema no muy complejo, pero sí que tiene muchas clasificaciones. Por eso es que esta clase, además de definir cuestiones teóricas, vamos a analizar desde el punto de vista práctico, vamos a analizar ejemplos de los tipos de oraciones para que no queden dudas en lo que respecta a la clasificación de las oraciones precisamente. Entonces, los objetivos de la clase son conocer primeramente los distintos tipos de oraciones simples. No vamos a hablar de oraciones compuestas ni oraciones complejas, sino las simples solamente. Vamos a visualizar ejemplos concretos de estos tipos de oraciones y es muy importante tomar conciencia sobre la complejidad de la clasificación gramatical. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces relacionamos, logramos clasificar las oraciones desde un punto de vista semántico, pero no tenemos en cuenta la sintaxis, ¿sí? Las características sintácticas son imprescindibles en lo que respecta a la clasificación de tipos de oraciones. Entonces vamos a hacer mucho énfasis en esta caracterización precisamente. Vamos a hablar entonces. Nuestra agenda de hoy es tipos de oraciones. Vamos a empezar por las oraciones sin sujeto, que son las impersonales eventuales, las impersonales con C, las impersonales gramaticales y las impersonales como fenómeno meteorológico. También vamos a hablar de las características de estas oraciones según el predicado. Y a grandes rasgos, lo enuncio aquí, son las atributivas y las predicativas, ¿sí? Eh, para este tema vamos a ver un videíto que dura unos minutos donde se explica de manera breve y sencilla este tema, ¿sí? La segunda parte de nuestra clase consiste en hablar de las oraciones según la actitud del hablante. Y tenemos toda esta clasificación de oraciones. Son las desiderativas, las declarativas, las interrogativas, las exclamativas, las imperativas y las dubitativas, ¿sí? Bien, comencemos. Tipos de oraciones sin sujeto. El primer tipo de oración sin sujeto son las impersonales, cuyo núcleo es un verbo meteorológico. ¿Sí? Este tipo de oraciones las van a encontrar así con esta definición en distintas gramáticas de la lengua. ¿Sí? Es muy importante lo que yo resalto aquí, lo de verbo meteorológico, ¿sí? Porque cada vez que hay un verbo meteorológico vamos a identificar una oración impersonal. En el caso de la primera oración que nombro, llueve a cántaros, ¿sí? Si nosotros preguntamos quién llueve, es imposible atribuirle un sujeto al verbo llover, ¿sí? También tenemos granizó tanto que arruinó la cosecha. Bien, ¿quién granizó? Imposible decir quién granizó, ¿sí? El granizo es algo que sucede de manera natural y no hay un sujeto que pueda granizar. Sin embargo, cuando se usa estos verbos en sentido figurado, como en el caso que aparece aquí, amaneceré en Córdoba el próximo fin de semana, claramente hay un sujeto, y ese sujeto es yo amaneceré en Córdoba, ¿no? Pero estamos dándole otro sentido a la oración, ya no el sentido meteorológico, sino un sentido figurado, ¿sí? Bien. El, el siguiente tipo de oración son las impersonales gramaticales, verbos que presentan variaciones gramaticales y se utilizan en tercera persona del singular. Es muy interesante, es muy importante tener en cuenta esta clasificación. Se usan en tercera persona del singular, ¿sí? Y comúnmente son los verbos haber y hacer acá en Hispanoamérica. Nosotros utilizamos el verbo hacer con esta idea de hace un día espléndido, ¿sí? Con la idea de ¿no? De lo que sucede en ese momento. Había muchos problemas, ¿sí? La gramaticalidad muy extendida con el verbo haber, es decir, habían muchos problemas.
¿sí? Al agregarle el plural, estamos usando la oración de manera agramatical y por lo tanto es incorrecta. Lo mismo sucede con el verbo haber. Hubo muchos problemas, ¿sí? Se enuncia en singular el verbo haber. Ustedes van a ver que es de uso extendido en Hispanoamérica. Hubieron muchos problemas, ¿sí? En Latinoamérica en general. Eh, Incluso se los ven en titulares de diario y en los medios. Ustedes, si googlean, van a encontrar que es muy extendida la frase hubieron en plural, hubieron muchos problemas, ¿no? Y el verbo haber, en este caso, se enuncia de manera singular. Muy bien. El siguiente tipo de impersonales son las impersonales con C. Son las construcciones gramaticales que carecen de sujeto explícito y se expresan indiferencia en relación con quién realiza la acción, ¿no? Y lo que expresan es justamente esta, como dice acá, esta indiferencia en relación a quién realiza la acción. Bueno, esta característica es bastante conflictiva y las distintas gramáticas tienen puntos de vista diferentes con respecto a la clasificación de impersonales con C, ¿sí? Pero un caso típico, y el caso que nosotros estamos estudiando, eh, algunos ejemplos de estos impersonales con C son, por ejemplo, se trabaja mejor en equipo, se está mejor solo que mal acompañado y se busca a los culpables del crimen. ¿Sí? Son tres ejemplos que algunos son de su cartilla, otros los busqué en la gramática. Se trabaja mejor en equipo, ¿no? Es como una expresión muy general este impersonal con C, ¿sí? No hay a quien atribuirle el trabajo, sino que se enuncia de manera general, ¿no? Se está mejor solo que mal acompañado, es un estado general. No hay alguien específico que esté realizando la acción, sino que se enuncia también así, ¿no? De manera general. Y se busca a los culpables del crimen, ¿sí? Lo mismo. Entonces, la característica de estos impersonales con C es esa indiferencia con respecto a quién realiza la acción. Y obviamente carecen de ese sujeto explícito. Las impersonales eventuales son muy interesantes. Eh, Dice que es cuando se produce con el verbo en tercera persona del plural, no presenta un sujeto real, explícito o tácito, por cualquier razón que esgrima el hablante. No le interesa o no es necesaria su presencia, etc. Nosotros usamos muchísimo impersonales eventuales cuando hablamos. Algunos ejemplos. Dicen que Juan ha regresado. Y uno pregunta, ¿quién dice? ¿Quiénes dicen? Y simplemente dicen es de manera general, pero no hay un sujeto al que yo pueda atribuirle la acción de manera explícita, ¿no? Sino que este dicen es como, es algo que ha pasado seguramente, pero nadie se hace cargo de ese dicho. Decimos estas cosas cuando discutimos. Usamos muchísimo el verbo decir de esta manera, ¿no? Decimos cuando queremos generalizar una idea, cuando queremos universalizar una idea, si se quiere decir, utilizamos este verbo en plural, ¿no? Decimos estas cosas cuando discutimos. Cuando eres gerente, debes solventar cualquier problema. Bien, acá lo mismo, el verbo deber, usado de manera totalmente general, sin un sujeto explícito al que yo le pueda atribuir esa acción, sino una acción totalmente generalizada, universalizada, ¿sí? Por eso se llaman impersonales eventuales. El hablante, cuando utiliza esta oración, no nombra al sujeto explícito porque también es parte de la comunicación, de la situación comunicativa y del efecto que quiere causar cuando cuando hablamos de oralidad, hablamos de enunciado, ¿no? Entonces, cuando usa este enunciado de determinada manera, se está causando un efecto comunicativo. Y en este caso, estas impersonales eventuales, el efecto comunicativo que causa es la universalidad, la generalidad.
Bien, yo tomé algunos ejemplos que ustedes tenían que resolver en la cartilla teórica del módulo 1, ¿sí? Acá hay 5 ejemplos. Se los leo primero. Hace tiempo que no nos vemos. Los doctores saben lo que hacen. Se dice que el aumento de sueldo no será efectivo. Las autoridades informaron la nueva normativa. Llovía a cántaros. ¿Sí? Entonces acá ustedes tenían que identificar cuáles eran esas oraciones unimembres, impersonales, y decir cuál era la característica, cómo decir qué tipo de oración impersonal era, perdón, ¿sí? Entonces yo las resalté en negrita a las que son las oraciones impersonales y dejé sin resaltar las que no, las que son bimembres, ¿sí? ¿Cómo se dan cuenta? Los doctores, claramente sujetos, saben lo que hacen, ¿sí? Claramente predicado. Las autoridades informaron la nueva normativa. Las autoridades, como sujeto, informaron esto, precisamente sujeto y predicado. Bien, acá tenemos la primera, es hace tiempo que no nos vemos, ¿sí? Para ustedes, ¿qué tipo de oración sería esta? Bien, dijimos que teníamos oraciones impersonales gramaticales, ¿sí? Y justamente el verbo hacer es algo que usamos muchísimo en Latinoamérica. Entonces la primera oración sería una oración impersonal gramatical. Ahora se dice, esta fórmula, se dice que el aumento de sueldo no será efectivo. Vimos las impersonales con C precisamente y este sería el caso de un impersonal con C, porque se dice está generalizado, ¿sí? No hay un agente explícito que realice la acción, sino es algo que una afirmación que sucede, que se entiende de manera general, ¿sí? Se dice tal cosa. Bien, y por último tenemos una impersonal meteorológica, llovía a cántaros con claramente el verbo llover. Bien, esto es en lo que respecta al sujeto. Ahora, en lo que respecta al predicado, yo les traje un pequeño video para que veamos sobre oraciones según la estructura del predicado, ¿sí? Este video fue sacado de tuprofesor.com y recomiendo mucho que puedan seguir las explicaciones de esta profesora en línea, que son bastante clarificadoras. Hola chicos, hoy vamos a explicar las oraciones simples según la naturaleza del predicado y lo extenderemos a lo largo de 3 vídeos, ya que es un tema bastante complejo. Estamos por tanto hablando del segundo criterio de clasificación de las oraciones simples. Si os acordáis, en el vídeo anterior vimos la clasificación según la modalidad oracional. Bien, primero de todo vamos a decir qué es la naturaleza del verbo. Cuando hablamos de la naturaleza del verbo nos referimos a su significado, a su comportamiento en la lengua. Es decir, según si tiene un significado abstracto, más concreto, o si va acompañado de ciertos complementos o no suele llevarlos. Esto es cómo se comporta, cómo es la naturaleza de un verbo. Acordaros que en vídeos precedentes dijimos que en lengua castellana tenemos 2 tipos de predicados, el predicado nominal y el predicado verbal. El predicado nominal se construía con los verbos ser, estar y parecer, mientras que el predicado verbal se construía con el resto de verbos. Bien, aquí en la pizarra tenéis 2 tipos de oraciones. En la primera categoría, las oraciones atributivas y las oraciones predicativas. Las oraciones atributivas serían las que se construyen con los predicados nominales, ¿no? Con los verbos ser, estar y parecer, mientras que las predicativas serían las que se construyen con predicados verbales, con el resto de verbos. Vamos a verlo con ejemplos. Dice, Juan es muy valiente, Juan es un buen nadador. Bien, si nos fijamos en las oraciones atributivas, lo que verdaderamente estamos haciendo es que estamos calificando al sujeto. La palabra más importante en las oraciones atributivas es el atributo, justamente. ¿Por qué? Porque si yo elimino el verbo, no pasa nada. Sigo consiguiendo el objetivo de la comunicación. Sigo diciendo que Juan, podríamos decir,
podríamos sintetizar el significado de esta oración diciendo Juan igual a valiente o Juan igual a buen nadador. De hecho, un extranjero que está aprendiendo español, si oye Juan y valiente, puede relacionarlo, aunque no vea este verbo. Por eso es el atributo la palabra más importante de este predicado. Como hemos dicho, va con verbos como ser, estar y parecer, y la última característica importante es que será este atributo quien seleccione el tipo de sujeto. Es decir, si yo tengo una frase como la mesa es valiente, el adjetivo valiente no puede ir con mesa porque requiere un sujeto animado. Por tanto, las características significativas de significado de este atributo lo que hacen es determinar cómo será el sujeto. Por eso decimos que las oraciones atributivas son, por tanto, las que tienen toda la potencia sintáctica y semántica en el atributo. Las oraciones predicativas, en cambio, si os fijáis, dicen Juan nada muy bien, Juan regaló un ramo de flores a María. En este tipo de oraciones, primero de todo, no van con verbos como ser, estar y parecer, y la palabra más importante serán los verbos, justamente. El verbo nada y el verbo regalar. Son las palabras más importantes sintáctica y semánticamente. ¿Por qué? Sintácticamente porque nos describirán lo que hace el sujeto. Nos dicen que Juan nada, quien nada, Juan. Y nos dicen que Juan regala. Es decir, nos explican cómo se comporta el sujeto. En cambio, semánticamente también serán muy importantes, porque según el significado de nadar y según el significado de regalar, exigirán unos complementos u otros. Por ejemplo, yo siempre regalo algo, un ramo de flores, objeto directo, a alguien, objeto indirecto. Por tanto, según el significado de este verbo, se exigirán o se comportará generalmente este verbo con complemento directo y con indirecto. Bien, estas son las oraciones atributivas y predicativas. Pero luego las oraciones predicativas se subdividen en activas y pasivas. ¿Y por qué no las atributivas? Las atributivas siempre serán activas, generalmente. Por eso, en nuestro esquema mental tenemos que pensar que las predicativas ahora, seguimos por aquí, se subdividen en activas y en pasivas. En próximos vídeos veremos la subdivisión dentro de las activas y la subdivisión dentro de las pasivas. Bien, las oraciones predicativas, como hemos dicho, son las que tenían el verbo que no fuera ni ser, ni estar, ni parecer. Fijémonos en los ejemplos. Dice, Antonio escribe cartas, se venden pisos. Antonio escribe cartas es una oración activa, porque, primero, el verbo está construido en activo. Recordaros, el verbo pasivo se construye básicamente con el verbo ser más participio. Después, ¿quién hace la acción? La acción la hace Antonio. ¿Quién escribe cartas? Antonio. Si yo pongo en plural el sujeto y digo las niñas escriben cartas, me cambia el verbo. Por tanto, es una oración activa porque el sujeto realiza la acción del verbo. Si yo quisiera pasar la pasiva, serían las cartas son escritas por Antonio. Y ya sería una pasiva normal tal y como la conocemos, una pasiva que se llama propia. Pero hay otro tipo de pasivas también que estudiaremos más adelante, que son las pasivas reflejas, que se construyen con la marca de se más el verbo en activo, si os fijáis. Por tanto, tenemos oraciones activas en las predicativas y oraciones pasivas, como estas dos que hemos visto. Las oraciones pasivas, recordad, serán aquellas en las que el sujeto no realiza la acción, sino que la recibe. Antonio no hace nada, las cartas no hacen nada en esta oración para ser escritas, sino que las escribe Antonio. De igual manera, aquí diríamos los pisos son vendidos por quien sea, por X, ¿no? Nos inventamos aquí un complemento agente. Por tanto, vemos que nadie, el sujeto paciente no realiza ninguna acción. Por tanto, son pasivas. Bien, y por último, quería hablaros de un tema que desarrollaremos también en otros vídeos
y que son los verbos pseudo-copulativos y los verbos ser, estar y parecer cuando funcionan como predicativos. Este es un tema muy complejo y por eso hemos decidido apartarlo en otro vídeo. Fijaros, volverse, ponerse, permanecer o seguir serían verbos que funcionarían como copulativos, es decir, como ser, estar y parecer más atributo. Por ejemplo, Ana se volvió loca. Esto sería una oración con un verbo pseudocopulativo más atributo. Y una oración, por ejemplo, que tuviera el verbo ser, estar o parecer como predicativo podría ser perfectamente estoy en Zaragoza. La diferencia estoy en Zaragoza de localización o estoy contenta de alegría. Estoy contenta sería atributo, en cambio, estoy en Zaragoza. En Zaragoza sería en Zaragoza complemento circunstancial del lugar, no atributo. Pero esto lo veremos más adelante. Bien, espero que os haya quedado un poco claro, por lo menos, esta clasificación, y acordaros en nuestra web, profesor.com, tenéis los ejercicios. Ir practicando a ver qué tal sale y nos vemos en la siguiente clase. Perfecto. Ahí podemos ver de manera clara y muy sintetizada las oraciones según la estructura del predicado, ¿sí? Ustedes pueden seguir viendo videos que les van a ayudar muchísimo como material complementario. Ahora bien, el siguiente tema que vamos a ver, también largo, es oraciones según la actitud del hablante, ¿sí? Muy importante me parecía hacer primero esta distinción entre noción semántica y noción sintáctica, ¿sí? Desde un punto de vista de noción sintáctica, de semántica hablamos de aserción, pregunta, orden, exclamación y deseo, mientras que en la noción sintáctica hablamos específicamente de oraciones declarativas, interrogativas, imperativas, exclamativas y optativas. Bien. Acá les traigo un cuadrito simple, por ejemplo, desde un punto de vista, desde la noción semántica, un punto de vista semántico, se dice que las enunciativas tienen que ver con describir un hecho, con informar, tienen que ver con la intención del hablante, justamente esa. Las interrogativas, hacer una pregunta. Las exclamativas, mostrar sorpresa o admiración. Las desiderativas, expresar un deseo. Las exhortativas, dar una orden o pedir algo. Y las dubitativas, expresar una duda. Bien, esto sería, no está mal, ¿sí? Como dice el material teórico claramente, no está mal, pero esto es en lo que respecta solamente a lo semántico, ¿sí? Cuando nosotros estamos hablando de oraciones desde un punto de vista sintáctico, estamos hablando de algo que es un poco más complejo, ¿sí? Ustedes este cuadro lo tienen en el material complementario, lo tienen en la cartilla del módulo teórico y lo tienen como material complementario también, ¿sí? Es muy importante que lo vean, que lo sigan, porque ahí se describen características propias de estos tipos de oraciones según la actitud del hablante, ¿no? Ustedes tienen una definición, un procedimiento fónico, que puede ser una entonación enunciativa, interrogativa o exclamativa. Tienen procedimientos gramaticales, el modo en que se enuncia esa oración, indicativo, subjuntivo, imperativo. Muy importante el modo, va a ser característico. Y también tenemos en algunos casos procedimientos léxicos, ¿sí? Por ejemplo, en las exclamativas, ¿sí? Uso de adjetivos y adverbios exclamativos. En las dubitativas, el uso de quizás, tal vez, probablemente, posiblemente. También el uso de locuciones verbales, a lo mejor. En las desiderativas, adverbios como ojalá, sí, sí, que es muy importante tener en cuenta para poder identificar las oraciones según la actitud del hablante. Bueno, y acá tienen una serie de ejemplos. Nosotros vamos a ver una por una las oraciones según la actitud del hablante. Primero vamos a ver las enunciativas. Como les dije, voy a decir brevemente la definición y después vamos a charlar sobre los ejemplos. Dice que las enunciativas anuncian un pensamiento o hecho y pueden ser afirmativas o negativas en relación con una realidad, posibilidad o duda. Bien, pueden ser afirmativas o negativas, ¿sí? Porque comúnmente suele haber esta confusión de que las enunciativas son solo afirmativas, ¿no? Pero también pueden ser oraciones con carga negativa, como en el caso de
que tenemos aquí, Juan no podía correrlo, no podía correrlo lo que sea, digamos, ¿sí? O no me encuentro bien. Enunciativas afirmativas. Don Quijote es el protagonista de la gran novela de Cervantes. Una lluvia torrencial interrumpió durante 2 horas la final de la Copa de Europa. ¿Sí? Oraciones afirmativas o negativas. Tenemos las interrogativas. Son utilizadas para formular preguntas. Podría considerarse como un estado mental intermedio entre afirmación y negación, ya que ante la duda el hablante recurre a este tipo de construcción. Bien, tenemos interrogativas directas, interrogativas indirectas, ¿sí? Además, tenemos las interrogativas totales y las parciales. ¿Sí? Yo puedo hacer una pregunta y se puede responder con sí o con no, o puedo hacer una pregunta que implica una respuesta mucho más elaborada o más extendida. Por ejemplo, ¿querés abuelo? El abuelo puede responder que sí o que no. ¿En qué dijo Juan también? ¿No me lo has preguntado antes? Y acá la otra pregunta que pongo es, ¿consiguió el jefe de la expedición llegar a su destino? ¿Sí? Son todas preguntas que se pueden responder con sí o con no. Ahora de manera indirecta, preguntó si Juan había dicho eso. Mi incógnita era quién había dicho eso. No sabía quién había dicho eso. Bien, eh, estas son preguntas enunciadas de manera indirecta. También les quería decir que para seleccionar este tipo de oraciones utilicé el material complementario que ustedes tienen también, ¿sí? Así que pueden revisar este material complementario y pueden clasificar las oraciones. También tenemos las exclamativas, expresan emociones, sorpresa, pero también pueden expresar ira y dolor, ¿sí? No solamente expresan emociones con carga positiva, ¿no? Sino también pueden ser emociones con carga negativa. En este caso yo elegí 4, muy simple, muy fáciles de identificar. ¿Cuánta gente asistió a la conferencia? Lo interesante que resultó la clase de gramática. ¿Cuántas rosas hay en el jardín? Y qué bien huele. Sí, en este caso las que yo elegí tienen toda carga positiva. También tenemos las dubitativas que pueden expresar duda, probabilidad o posibilidad. El hablante expresa una duda sobre lo que dice. Bien, muy interesante es el uso de adverbios, ¿sí? Tal vez llegue a tiempo al concierto. Quizá hoy lo haríamos de otra manera. Quizás la próxima vez lo puedas ver. Posiblemente, ¿sí? Los adverbios terminados en mente, mañana sea un mejor día. Probablemente el sábado iré al parque de atracciones. Y eh, una oración dubitativa es deben de venir por la otra calle. ¿Sí? Expresa justamente una posibilidad, ¿sí? Deben de venir por dónde están viniendo. Así que se confunde mucho con la siguiente que vamos a ver, que son las interrogativas. Y es muy importante tener en cuenta que al deben le sigue la preposición de para poder enunciarla de tal manera que sea dubitativa. ¿Sí? También rescato que en los foros de contenido de la materia del módulo 1, una de las estudiantes hizo alusión a este tipo de oraciones, lo cual es muy interesante. Imperativas, expresan una orden, mandato o pueden expresar ruego y súplica también, porque comúnmente se conoce la imperativa como la oración del orden, ¿no? Del mandato, pero también puede expresar ruego y súplica. ¿Sí? Algunos ejemplos, recoger los papeles que hay en el suelo, ¿sí? Nosotros no usamos el recoger, ¿sí? Recoge la mesa, ese sí lo usamos. Por favor, cierra la puerta, y en ese caso ya no sería un mandato, una orden, sino sería más bien un ruego, ¿sí? Un ruego, por favor, cierra la puerta. Escucha lo que te digo. Y en este caso es interesante ver que yo puse estas dos oraciones y cállate de una vez con signos de admiración. Que tengan signos de admiración no las hace precisamente, son exclamativas también, ¿no? Pero no hace que se clasifiquen
como exclamativos, porque la intención acá tiene que ver con la orden, ¿no? Escucha lo que te digo y con el cállate de una vez, justamente. Sí tienen expresión marcada y por eso es que están enunciadas con signos de admiración acá. Y acá era en esta oración, en deben venir por la otra calle, es una imperativa que al no tener de, justamente por eso puede ser una oración imperativa. Deben venir por la otra calle, ¿sí? Diferente a deben de venir por la otra calle, como probabilidad o posibilidad frente a la orden deben venir por la otra calle. Bien. La otra oración el último grupo de oraciones que tenemos son las oraciones desiderativas, que son aquellas que expresan deseo, solicitud, súplica de manera indirecta. Por ejemplo, ojalá se recupere pronto. ¿Sí? Muy común desiderativa encontrarlas con ojalá. Ahora también ustedes ven que acá tengo una oración marcada con signos de admiración, que te vaya bien, que no sería una exclamativa, sino una desiderativa en el sentido que expresa ese deseo de que le vaya bien a la otra persona. Lo mismo sucede o que tengas un lindo día, ¿no? Ese deseo. El ojalá, otra vez, tu problema se solucione lo más rápido posible. Y la última oración que elegí es que sea con salud. ¿Sí? Bien, esto sería todo. Sería la clasificación de oraciones y muchas gracias por escuchar esta videoclase.